aguda grave, cómo sospecharla, el abordaje diagnóstico y terapéutico. Así que bueno, les damos la bienvenida a los disertantes y gracias por participar. Así que Ale, arranca cuando quieras primero. Bueno, yo les agradezco la invitación porque, bueno, tengo la alegría de haber sido residente de clínica médica del Hospital Pena y Carlos Viñoski fue mi instructor, así que si algo sale mal, Carlos, es culpa tuya, parte tuya. Así que bueno, no, muy contento de que sigan haciendo estas reuniones científicas porque uno en realidad se mantiene entrenado haciendo esto y en contacto con todas las nuevas generaciones que van a ser los que nos van a seguir a nosotros dentro del hospital y en la comunidad médica. Dicho esto de agradecimientos, la invitación hoy es emergencias en oncología. Si bien emergencias en oncología es algo muy amplio, o sea, puede llevar un congreso, puede llevar un libro, trataremos de sintetizarlo en estos 40, 45 minutos en el hecho de cómo nosotros encaramos y cómo sospechamos una emergencia en oncología, sobre todo porque obviamente es muy sencillo desde una conferencia decir, bueno, vamos a tratar emergencias en oncología y si viene alguien con tal o cual cosa, yo le tengo que hacer esto u otra cosa. Pero los escenarios donde se presentan las emergencias no son muchas veces los ideales, porque al médico que le toca estar frente a una guardia, a veces está solo, a veces no tiene un equipo acompañándolo, a veces hay mucho estrés por la demanda que tiene el médico que está enfrente de una guardia, tiene los problemas de que las emergencias se presentan en situaciones que son mucho más complejas de las que uno cree que se presentan. Nosotros acá lo estamos viendo desde una conferencia, desde un sillón y diciendo, bueno, si viene un paciente de tal o cual manera, podemos hacer esto o esto otro. Pero bueno, nosotros tenemos que abordar esta temática porque indudablemente el cáncer es una de las patologías prevalentes y que va a incrementarse en los próximos 10 años y está relacionado al envejecimiento de la población. Por suerte, al envejecimiento, porque obviamente vivimos más, 10 años más de promedio de vida que en la década del 70. O sea que eso es un poco el triunfo del conocimiento, la ciencia y la atención médica. Gracias a los nuevos tratamientos, a las nuevas vacunas, prevenciones, nosotros podemos lograr una expectativa de vida más alta. Y esto se ve reflejado, a ver si pasa la próxima. No sé cómo, ahí va. En esta diapositiva ustedes pueden ver una proyección global que es del GLOCAM, es decir, una proyección que se hace a nivel mundial de cuáles son las patologías que van a incrementarse su incidencia a partir de los años. Fíjense que el cáncer es una de las patologías que va a tener aumento en el mundo, la incidencia, igual que los problemas cardiovasculares. Es decir, que estos dos ítems van a llevarse en los próximos 10 años toda la atención dentro de los hospitales. Y eso es un dato muy importante porque nosotros tenemos que estar, de cierta manera, preparados para el cáncer y para los problemas, obviamente, cardiovasculares, ¿no? Que son los que van a dominar la escena en los próximos 10 años. Fíjense cómo las infecciones van bajando, porque hay más control. Si bien ha habido una merma en la investigación farmacológica de antibióticos, pero con todo el auge de las nuevas vacunas, todo lo que es los tratamientos de infecciones, sobre todo el VIH, cómo se va cronificando más la enfermedad y se logra no aumentar la incidencia de la patología. La tuberculosis lamentablemente sigue
sigue estando estable. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nosotros encaramos un paciente que tiene cáncer y llega a la guardia, llega a nuestro consultorio. No solo el médico clínico, el médico generalista, que vive en una ciudad o en un pueblo, que vive en un barrio, y que alguien lo consulta por un problema relacionado a una patología oncológica. Nosotros tenemos que tratar de resolver esa emergencia que está ligada al paciente oncológico, tratar de resolverla en un tiempo breve, porque no podemos decir esto lo tenemos que resolver en 6, 8, 20 horas, pero sí lo antes posible. Si ustedes quieren, y en reglas generales, lo que nosotros tratamos de hacer es que en 6 horas tratemos de solucionar los problemas, porque son causas agudas que están provocadas por 2 factores. Por el tumor mismo, por el cáncer, o por el otro factor, es los tratamientos que nosotros implementamos. Los tratamientos que nosotros implementamos son cada vez de mayor complejidad farmacológica y de mayor toxicidad. Si bien la toxicidad la hemos aprendido a manejar con el tiempo, con la experiencia que vamos teniendo con los distintos pacientes, los nuevos fármacos son bastante más tóxicos que los fármacos que teníamos anteriormente. Pero también es cierto que tenemos mayor entrenamiento en anticiparnos a la toxicidad, y ahí está quizás otra clave de la cual nosotros tengamos que poner atención. No solo en tratar de solucionar que el paciente no se muera por una complicación de su enfermedad, o que empeore su calidad de vida o su enfermedad, sino que tampoco relacionado con los tratamientos que nosotros estamos administrando. De todas las emergencias que nosotros hemos visto, bueno, yo creo que encontré más o menos una orientación. No digo una clasificación porque no es para clasificarla las emergencias, porque las emergencias no ocurren y se nos ponen enfrente a nosotros y las tenemos que solucionar. Pero podemos, en 3 grandes grupos, para que el médico práctico, el médico que está en una guardia, lo identifique como una causa anatómica o de masa del tumor que está provocando alguna lesión o alteración que entorpece la calidad de vida o lo pone en riesgo de vida. Otras son las causas metabólicas, y después son las causas secundarias a los tratamientos que nosotros instauramos, que es lo que yo le estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué a veces es, de alguna manera, identificar los tratamientos? Porque directamente nosotros tenemos que tratar de clasificarlas como para que nos oriente, porque uno en realidad diagnostica lo que sabe y sabe lo que lee o lo que aprendió en una residencia. Entonces, por eso me pareció una clasificación bastante práctica, como para que nosotros tengamos en cuenta cuando nosotros vemos una emergencia. ¿Cuáles son las causas anatómicas más frecuentes que vemos? Por ejemplo, nosotros en oncología, en el Hospital Pena, vemos aproximadamente 200 consultas por mes, distribuidas de lunes a viernes en un servicio de consultas ambulatorias. Y realmente nosotros todos los días vemos una emergencia que algunas, la mayoría las solucionamos o anticipamos que se produzcan en el consultorio externo. Otras requerimos, por supuesto, el apoyo de la guardia o de otros servicios para poder solucionarlas. Ese punto es
es a tener en cuenta porque de acuerdo a distintas estadísticas que hay en Bahía Blanca, si bien hay, bueno, hay varios registros, lo que nosotros tomamos algún registro como para tener guía, después pueden ser juzgados si son de alta calidad, baja calidad, pero en línea general las consultas nuevas por año que hay en Bahía Blanca de pacientes con cáncer son entre 900 y 1000 aproximadamente por año. Entonces nosotros, ¿qué causas anatómicas o de masa nosotros tenemos que identificar con un paciente con cáncer? Bueno, las más clásicas son el síndrome de vena cava superior, que ahora lo vamos a ir viendo, pero no quiero abundar mucho porque son causas clínicas que en general la mayoría de los médicos la tienen identificada, pero yo le quiero solamente una apreciación de la visión que uno tiene cuando ve este tipo de pacientes. El síndrome de vena cava superior, la compresión medular, el derrame pericárdico, la retención urinaria de orina con o sin falla renal, la insuficiencia respiratoria y la oclusión intestinal. Obviamente, nos vamos a ocupar primero del síndrome de vena cava superior, si bien vamos a tratar de no pasar de 1 minuto por diapositiva, porque si no el tiempo tampoco nos va a dar. Como causas metabólicas, tenemos obviamente la hipercalcemia maligna, síndrome de lisis tumoral, todos los síndromes relacionados a el metabolismo de los glúcidos, hipoglucemia, hiponatremia, síndrome de secreción inadecuada, las trombosis venosas profundas, que son un tema que nosotros tenemos que abordar hoy. Gracias a la tecnología de los nuevos tomógrafos, ecógrafos, tenemos diagnósticos más precoces y son casi pacientes que no llegan a instalarse una trombosis venosa grave, sino que nosotros los podemos identificar y darle un tratamiento preventivo antes. La hiperviscosidad, hiperleucocitosis y la leucostasis son todas emergencias que están relacionadas más que nada a la patología hematológica y requieren, si bien es importante hacer el diagnóstico, se requiere de un equipo de hematología que esté dedicado a las patologías oncohematológicas, porque actualmente tiene una complejidad mucho más profunda de la que nosotros veíamos hace unos años atrás. No, prácticamente la oncología y la hematología ha cambiado desde el punto de vista tecnológico y farmacológico en los últimos 5 años a una velocidad que nosotros jamás hubiéramos imaginado. Fíjense que casi todos nuestros pacientes triplican sus sobrevividas con los nuevos fármacos. Así que es muy importante lo que estamos. Y después la coagulación intravascular diseminada, también relacionado todo a las patologías, sobre todo, exceptuando el cáncer de próstata, que puede dar una coagulación intravascular diseminada, desarrolladas todos en base a problemas oncohematológicos, sobre todo. Y después tenemos las causas secundarias a los tratamientos. Obviamente, la neutropenia febril es la que nosotros más atención tenemos que poner, porque en corto plazo un paciente puede morirse por un germen o la no identificación de un cuadro severo que puede entrar en sepsis y shock séptico. Las toxicidades cardiovasculares, que son generalmente dadas por los tratamientos que nosotros implementamos, que después lo vamos a ver, y le voy a mostrar algunas cosas, pero son cada vez mayores. Las toxicidades cardiovasculares son a tener en cuenta cada vez más. Las toxicidades por la inmunoterapia y terapias blanco. Los tratamientos de trasplante de médula ósea y tratamientos con Carticil, que son todos tratamientos de última generación, prácticamente son tratamientos de terapia génica. Todos estos
relacionados sobre todo a patología oncohematológica. Esto no nos vamos a referir porque son urgencias y emergencias de equipos que ya están dedicados a trasplante y tratamiento con CAR-T-cell. Es decir, para hacer tratamiento de terapia génica con CAR-T-cell hay que tener servicios de trasplante de médula ósea, tanto homólogos como enterólogos. Y todas las toxicidades que dependan de estos tratamientos, ya hay hasta terapias intensivas dedicadas a las urgencias y emergencias de este subgrupo de pacientes. Entonces yo quiero ejemplificar un poco, sin detenerme mayormente a dar cosas preestablecidas, en el sentido que ya todos más o menos conocemos cómo es un síndrome de vena cava superior. Pero ¿cómo se produce ese síndrome de vena cava superior? En este subgrupo de emergencias que están dadas por masa o compresión. Obviamente va a entrar con un edema de cara, extremidades, cianosis, circulación colateral, tóraco-braquial. Bueno, eso todo lo identificamos y con la imagen anterior. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que ver? Bueno, si nosotros vemos un paciente que viene con un síndrome de vena cava superior y lo sospechamos, tenemos que tener la mirada en tratar de solucionar ese problema. El paciente también entra con disnea de tos, pero tengan cuidado cuando ven estridor laríngeo, porque acá ya deja de ser un síndrome solo de vena cava superior para transformarse en lo que nosotros llamamos ya un síndrome de mediastidal con compromiso de la vía aérea superior, con lo cual el tiempo para actuar acá se acelera. ¿Cuáles son los tumores que nos dan esto? Bueno, lo clásico que estudiamos siempre en los cursos de grado, de pregrado, el pulmón, el linfoma, el tumor general. Obviamente, como yo le decía anteriormente, el diagnóstico es clínico y radiológico. Alejandro, Sí, perdón. disculpa que te moleste. Mira, hubo un problema, quedaste como hospedador. Y viste donde dice participar, hay que aceptar, no sé qué pasó realmente. ¿Dónde está? Donde dice participante, arriba no te parece, aparecen participantes. Participantes, sí. La idea es que lo entremos nosotros, pero no sé qué pasó, que quedaste vos como para aceptar. ¿Y qué pongo? Arriba tenés para entrar, dar entrada a participantes. Invitar, dice. Sí. Porque no se ven las... Sí, tu clase se ve perfecta, pero hay un montón de gente que no está pudiendo entrar. Carlos, ¿dónde tiene que ir? ¿A participantes? No, arriba, claro, ¿no? Y a medida que va... Perdón. Pasa que es un lío para él. Que acepte a Luis y lo ponemos de hospedador. Claro, tal cual. Porque yo encima... Arriba en la pantalla. Recién hace 5 minutos pude entrar, Romy. Ahora me sí. frenaba, me decía que ya me dejara entrar. Ahora sí. Y hace 5 minutos pude entrar. Ojo, es que prueben, que salgan, yo salí y volví a entrar. Y ahí pude engancharme. Ajá. Que no me lo quería perder. Acá tengo su compartido de pantalla, dice 37 participantes. Perfecto. Claro, pero, y hay un montón afuera. ¿Y ahí por qué están entrando? ¿Alguien le está dando entonces? Y yo estoy Ahora poniendo... están entrando. Perdón, ahí pude conectarme. Listo. Ahí está. A mí también, Alejandro, la tecnología me supera. Entonces, Luis, ¿estás aceptando vos? Sí. Buenísimo. Listo. Perfecto. No molestes. Seguí. Ale, gracias. Disculpanos que te interrumpí la clase. Entonces nosotros tenemos un paciente que viene con ese cuadro de vena cava superior, que obviamente nosotros lo identificamos porque viene con un edema que clásicamente lo llamamos esclavina. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Bueno, si el tumor que tiene el paciente que le está dando la oclusión es conocido,
nosotros podemos dar corticoides, quimioterapia y radioterapia. El problema es si el tumor es desconocido y requerimos una biopsia. También le vamos a dar quimioterapia y radioterapia. Y como método alternativo, si nosotros tenemos un servicio de hemodinamia, se puede poner un stent. Ahora, a lo que yo voy es que, por ejemplo, les puedo contar un caso clínico de un paciente de 58 años que ingresa con un síndrome de vena cava superior y con ganglios laterales de cuello. Obviamente lo que nosotros siempre sospechamos son lo que figura acá, que no sea un cáncer de pulmón, que no sea un linfoma, porque tenemos que ver que si el paciente nosotros vamos a tratar un tumor que es parte de una mala evolución de su enfermedad o si es un tumor potencialmente curable, con lo cual la iniciación de los tratamientos cambia rotundamente. El paciente este que ingresaba con ganglios laterales de cuello tenía un síndrome de vena cava superior, pero teníamos tumor desconocido. Se le implementó esteroides, pero no le pusimos ni quimioterapia ni radioterapia, porque en el interrogatorio a último momento surgió el dato que el paciente había tenido un aparente melanoma en el dorso, que no tenía la biopsia porque se lo habían sacado hace unos años atrás y él no sabía directamente si le habían hecho biopsia o no, así que desconocía. ¿Y por qué fue importante hacerle la biopsia? Porque este paciente, nosotros tuvimos un diagnóstico, si bien este paciente con el síndrome de vena cava superior anduvo relativamente bien con corticosteroides, la biopsia vino que era un melanoma. Era una metástasis de melanoma con un componente genético de BRAF positivo, el cual nosotros podemos bloquearlo. Y sabemos que el 70% de esos pacientes que tienen BRAF positivo va a reducir ese tumor en forma violenta. Nosotros le pusimos corticoides y hasta que esperamos la biopsia, con ese dato del melanoma, el paciente teníamos medicación para administrarle en ese momento y el paciente empezó a tomar el bloqueante del BRAF y el paciente, bueno, por suerte, en 3 días resolvió el síndrome de vena cava superior, en el cual, bueno, tuvimos que soportarlo con corticoides y control estricto en su lugar de origen, porque no era de Bahía Blanca. El paciente lleva ya 4 meses de sobrevida y lo que nos enseña esto también a veces, si bien los cuadros son muy agudos, la importancia en este caso fue el interrogatorio, tratar de ver si nosotros podemos tener un tumor conocido. Porque las biopsias son bastante lentas en que nos solucionen el problema. Si bien nosotros en el hospital también contamos con citometría de flujo y poder investigar algunos casos inmunogenómicos que nos dan la oportunidad de tener tratamientos más precisos. Como les decía antes, por supuesto, si nosotros tenemos un servicio de hemodinamia en el lugar que trabajamos, es muy importante poder poner un stent, ¿no?